Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en La Otra Cara y en una fecha muy especial porque hoy es domingo 10 de septiembre y mañana se conmemoran los 50 años del golpe de Estado de 1973. Y qué mejor para tratar este tema que un historiador muy destacado en nuestro país. Estamos hablando de Joaquín Fermandois. Muy buenos días, Joaquín. Hola Rosario, buenos días. Bueno, antes de comenzar quiero contar que don Joaquín Fermandois Huerta es viñamarino, tiene 75 años y es historiador, hizo clases por 52 años en la Universidad Católica, de hecho puedo decir que fue profesor mío, y hoy es profesor emérito de la Universidad Católica. Hoy también es profesor de la Universidad San Sebastián, presidente de la Academia de la Historia, y ha escrito varios libros, entre ellos La Revolución Inconclusa y La Democracia en Chile. También es columnista del diario El Mercurio y bueno, ha sido considerado por varios honorables como uno de los intelectuales públicos más influyentes de Chile, aunque a él quizás no le guste que lo diga. Joaquín, independiente de lo que ha pasado en estos últimos días, esta semana, y de lo que se ha dicho que se va a hacer mañana como conmemoración, ¿cómo debiera ser una conmemoración de los 50 años del golpe mañana en cuanto al gobierno, a las instituciones? ¿Qué debiera ocurrir mañana? ¿Qué sería bueno? El ideal de estas cosas no es como una reconciliación universal, ¿no? Así, en antiguos adversarios, además, los actores de la época, la mayoría, la inmensa mayoría ya no está, ¿no? Pero sí como, a ver, siempre se pueden sacar algunas lecciones, ¿no? Y mostrar cómo el país se ha recuperado de ese quiebre, de todo lo que significó el antes y el después al 11 de septiembre. Y encontró un nuevo camino. Yo creo que eso es lo importante de la conmemoración. Y cómo los motivos que nos llevaron a ese quiebre hoy día nos parecen extraños, ¿no? Por eso cuando uno está inserto a veces en polémicas amargas, hay que reducir como el dramatismo de la situación a sus proporciones verdaderas. Yo diría que ese es el ideal de una conmemoración, no una reconciliación artificial que a veces es innecesaria, sino que como a fundamentar la riqueza de una paz, de una paz productiva. Perfecto. Que podemos tener. Pero o sea, ¿puede ocurrir que un presidente sea así, de llamar a algo de reconciliación? ¿O es normal que los presidentes tiren, digamos, para el lado de su ideología? Sí, Chile ha sido más marcado que otros países de América Latina por la división ideológica izquierda y derecha. Esto viene del siglo XIX, es una característica especial. El presidente, nuestro presidente actual, responde a una tradición clara. No se le puede pedir que cambie de la noche a la mañana, por supuesto. Entonces, pero eso mismo hace que, como nunca había pasado en nuestra historia, el pasado está tan presente, tan inmediato. Un poco porque, claro, lo que pasó fue grave cualitativamente hablando, porque en cuanto a la sangre que se vertió, la 1891 es la más grave, claro, lejos. La guerra civil. Claro, la guerra civil. Pero cualitativamente la que ocurrió, primero la tensión antes del 11 y después los primeros años, sobre todo el régimen militar, claro, fueron una característica extraña a Chile, propia de guerras subversivas y antesubversivas, pero la situación chilena no llegó a eso. Por lo tanto, quedó una marca grave.
importante. Esa es una causa. Y la otra causa, yo diría que más importante, es que la experiencia de la Unidad Popular se hizo famosa universalmente, fue interpretada a su manera como un acto idealista fuera. Creo que hay una Y un cierta ensayo, hay una distorsión, claro, de todo mirado de eso. afuera, de los Claro. otros países de No, lejos. parecía fantástico Mm, todo. Entonces, toda esa imagen que quedó ha revertido sobre el Chile contemporáneo. claro, y Entonces, también, eso hace que las cenizas sean brasas todavía. que haya sido televisado el golpe. Sí, aunque esa noche no se transmitieron, todos dicen la noche vieron televisión, no fueron varios días después, porque salieron las cintas, se demoraron pequeños detalles históricos. Pero claro, o sea, sí, y Allende era un personaje conocido a partir del 4 de septiembre del 70, antes no, Ya. pero era conocido a través del mundo, era simpático, o sea, logró transmitir al mundo de los medios una cierta ventaja que tenía como persona. O sea, la gente lo seguía. En el ¿En mundo. qué estaba Sí. Chile? Digamos en América y en Europa, fundamentalmente. Claro, En porque otras partes también. Porque pero, si, por ejemplo, no es por despreciar ni nada, pero si hoy día hay un golpe de Estado en Congo, no, a nosotros no lo vamos ni a leer, la gente en general. No, Esto no era un Congo, digamos. No. Ya. Esto es como Vietnam, como la Revolución Cubana, como el conflicto árabe-israelí, que tiene, bueno, no, un poco menos, Ya. naturalmente, pero alcanza ese tipo de grado en la cual provoca la atención mundial y Perfecto. provoca una puesta de posición Perfecto. en el mundo. Y otra de las maneras ¿por qué está tan presente en el día de hoy, Joaquín? ¿No será porque ha habido detenidos desaparecidos? En el sentido de que en muchos golpes de Estado, en muchos golpes de Estado hay muertos, siempre hay muertos, pero se entregan los muertos en ese minuto a sus familiares. Aquí hubo muchos que no se entregaron. ¿No será eso que cuando uno siente que no puede enterrar a un familiar, no sabe si está siempre hay una esperanza si está vivo, no tiene su cuerpo? ¿Habrá sido eso? Pero eso lo desaparecido en guerras y revoluciones y guerras civiles es lo más común que hay. ¿Sí? En Cuba son varios miles. Eso no hay exiliados en Cuba, tienen organizado y tienen una lista de nombres aproximado, pero muy lejos de lo que está acá. No hubo ninguna iglesia que se preocupara de ello. En Cuba no podía tampoco actuar, etcétera. Eso ha pasado en muchas partes. Chile era famoso y por eso fue más importante. Ese es un factor. Y el otro factor que explica esto, de lo que me dice, es que Chile la percibió antes del golpe como un país pacífico. Entonces la gente venía, bueno, hay diarios y medios de ambos lados, hay concentraciones, entonces ¿por qué tiene que pasar esto? No era tan pacífico, pero indudablemente no hay proporción. Claro. Sobre todo porque las Fuerzas Armadas, el primer día controlaron al país más o menos. Entonces no hubo proporción entre la acción, sobre todo el año 73 y un poco después la DINA, el 74, hasta el 76, en esta persecución de estructuras partidarias que habían sido clandestinas. Eso no era correcto en una democracia, pero claro, fueron perseguidas y se intervino en torturas hasta matar. Entonces, y eso empezó a trascender. Claro. En la época, aquí, yo estaba acá, no sabía mucho, había cosas contradictorias. Cuando apareció la primera lista de la Vicaría de la Solidaridad del año 78, yo casi respiré porque pensé que podía ser peor. Pero la gente, el civil, ¿sabía que estaba pasando esto con la DINA o no tenía idea? Sí, pero como algo lejano. Solo una pequeña parte del país, no sé, 10, 15% estaba más al tanto. A través de vías de comunicación. El resto de la gente, más o menos por mi impresión, es una cierta indiferencia que se produce. El país vivió una tremenda tensión los 3 años de la Unidad Popular y después como que se relajó así. Sufrió más que nada el país por la crisis económica, especialmente la del 75, hoy día completamente olvidada, que fue un poco, sobre todo, consecuencia de los años de la Unidad Popular, pero se sufrió mucho. Entonces, esa fue la gran preocupación del chileno medio. O sea, los diarios tradicionales, ¿hablaban de esos temas? No. Hablaban de manera, soslayaban o indirectamente. No podían hacerlo tampoco. Había censura. Había radios de oposición, había un órgano como la revista Ercilla y después Hoy, que eran de oposición, pero la información que podían dar era limitada. Ahora, el que quería estar al día podía saberlo.
Ya, Yo a través de amigos, todo, ya. Pero y todo como conocido, con el rumor, como claro, el y cafecito, con ¿no? cifras inexactas, etcétera. Ya, no Mira, era que hubiera... mataron a tal y después aparecía vivo, entonces uno desconfiaba. Pero cuando no hay información también hay que desconfiar. Eso es un Hubiese hecho. sido más sano para el país que la información hubiese sido oportuna, veraz, A ver, la información que no oficial. hubieran habido esos métodos. Entre el 77, la disolución de la DINA, y el 80, cuando comenzaron ya movimientos más violentos, algunos intentos de guerrilla y guerrilla urbana, después el Frente Manuel Rodríguez, bueno, entre el 77, inclusive, a mediados del 77, y el 80, hubo casi cero de esto, casi Ya, cero. Y el gobierno no sube. Era un gobierno autoritario, una dictadura. Las dictaduras son fuertes y débiles a la vez. Entonces estaba siempre ante esos dilemas. Pero no hubo de manera masiva estos otros métodos y no le pasó nada. ya, Y ya. después, bueno, después la violencia de las protestas, que se provocó muchos muertos, y todos estos asesinatos selectivos, Tucapel Jiménez, los degollados, los Los quemados, profesores, claro. algunos fueron incidencias ocasionales, otros fueron planificados por organismos que crearon un poco el espíritu de la DINA y lo usaban así de esa manera. Pero eso provocaba horror y eso había total información pública. Claro, claro. Joaquín, usted ha dicho que hoy de los personeros relevantes, tanto de la Unidad Popular como de la oposición al gobierno, no quedan más de 4 o 5 vivos. Y eso tiene un efecto en la fuerza de la conmemoración, indudablemente. Sí. Y después dijo en otro medio que estos 50 años están algo influidos por el estado de ánimo que hubo post 4 de septiembre y post 7 de mayo. Yo a eso le sumo que lo que yo al menos veo, por lo que leo, por lo que uno escucha y todo reporteando, que la gente, el ciudadano medio, no está como ni ahí con la conmemoración. No. Yo creo que en eso el gobierno no sé si ha sabido interpretar bien cuáles son las preocupaciones de la población, porque el gobierno habla y habla y habla de este tema en el extranjero, acá, y como que no hay mucho eco en la gente. No. No sé qué sensación tiene usted. Totalmente. Y con los alumnos. Totalmente. Digamos, primero los 10 años, el 83, y los 20 años, el 93, pasaron más o menos indiferentes. Los primeros se confundieron con las protestas, entonces quedaron como sumergidos ahí. Ya. El 93 hubo una total indiferencia pública. El país estaba como en una nueva etapa y estaba en La otra, democracia, como dicen los rolos, claro. estaban en otras. ¿No? Habían estos incidentes en el cementerio general, a veces había un muerto, luchas entre carabineros y manifestantes violentos, en fin, cosas de ese tipo. Y el 2003, en cambio, hubo un movimiento político, cultural importante, como aplastante. 30 años después. Y actuó Ya. nada más que un sector. Y el 2013 esto se multiplicó. El presidente Piñera se sumó a eso, en el fondo criticando a su propia gente. Se ha increchento. Claro, y también aplastados los otros no supieron nada que decir. Ya. Aquí hay una diferencia, entre 40 y 50 años está el tema ya que es que pasa mucho tiempo. Y si la gente estamos en un país que habla como retóricamente de la historia, pero nadie sabe mucha historia de nuestro país. Pocas. Y además, como símbolo de eso, suprimieron la enseñanza media en historia en el tercero o cuarto medio. Yo he protestado mucho a través de la Academia de la Historia y con una red de historiadores, pero somos una minoría, no nos han hecho mucho caso. ¿No? Y la educación cívica, que también... Pucha, además había suprimido la educación cívica. Que la estamos viendo, creo yo. Entonces, esa situación existe una cierta indiferencia hacia el pasado. Y yo explico que, ¿por qué historia? Porque somos historia, solo tenemos el pasado, no tenemos el futuro. Y para entendernos necesitamos, como seres humanos y qué hacemos en este mundo, tenemos que estudiar historia. Bueno, entonces eso ha colaborado a esta indiferencia. Y estas atenciones de la sociedad entera, de las masas, no son eternas, tienen una cierta onda. Y un tercer elemento que vino en la actual es que hubo un debate. Mire, la cosa no es tan simple. Esto hacia acá. El debate, hay gente extrema en todos los lados y que dice simplismo, gritos heridos o injurias, en fin, siempre hay. Pero yo creo que había un debate importante.
Para estos 50 para años. estos 50 años. Ya. Entonces, no fue esta conmemoración unánime que, digamos, condena el golpe de Estado. No, no es algo tan simple el asunto. Claro, usted ha dicho que en esta había una discusión con un foco central, pero más como en el proceso de la UP y qué llevó al 11 de septiembre. Que O sea, llegó al 11 de septiembre y en qué mundo vivimos. Eso es algo importante entender. ¿ya? Claro, pero es que siempre en general, los políticos sobre todo, se preocupan mucho de las consecuencias y no de las causas. Y toda consecuencia Claro. existe por Sí. una causa. Sí. Entonces, ¿usted cree que ha habido una más amplitud de mente de parte de la izquierda racional, moderada, de comenzar a reconocer que por algo se llegó por ejemplo, estuve acá con Sergio Mico, que hoy día es presidente de Amarillo, y él decía que no debiéramos volver a repetir lo que pasó entre el 68 al 73. O sea, como diciendo, se preparó el ánimo o la situación como para que hubiera un quiebre de la democracia. Sí. ¿Hay más reconocimiento de eso? Sí, que eso es parte del hecho de que la izquierda chilena se ha identificado con modelos radicales de los años 50 y define a los 70 y un gran cambio en la izquierda chilena, que eso hizo posible la paz posterior. Yeah. Eso es un gran hecho político, muy importante. Pero claro, sobre esa izquierda a veces sobre la unidad popular tiene la visión clásica porque le cuesta hacer críticas, pero han habido sin embargo críticas sobre ese elemento y la hubo algunos intelectuales que ahora pueden ser mirados como más radicalizados, pero que en su momento, digo, en torno al año 80 hicieron una crítica importante al proceso que llevó a la unidad popular. Es cierto que dicen, bueno, pero eso no puede justificar la DINA, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo digo que cuando se rompen ciertos márgenes, ciertas instituciones, con las instituciones y la adhesión, nuestra costumbre, nuestros usos colectivos y para relacionarnos, se rompen muchas otras cosas. Empieza a destruirse. Es como cuando se termina la autoridad, no sé, en la guerra de los mundos, de repente no hay autoridad y empiezan a surgir fuerzas irracionales. Y eso pasó en Chile. Y hubiera pasado si hubiera sido un triunfo total de la Unidad Popular también. Es propio de la historia que luego de pasado un tiempo comiencen a reconocer también, hacerse los mea culpas, digamos. Claro. ¿Es propio o...? En algunos casos, yo creo que esto, a ver, en la guerra del 91, no guerra civil, no hubo ningún mea culpa ni nada. Hubo paz después. Y los derrotados a los 2 años estaban en el Parlamento. Sí, es que entonces, eso quiero tratarlo. Claro, entonces eso es algo distinto. Pero como esto fue famoso, está alimentado en el fondo por todo el debate político en Occidente, en donde el caso chileno, no diga que sea algo central, ni mucho menos, pero ocupa un papel, ocupa un lugar. Entonces eso ha sido muy alimentado en la actualidad y claro, todo lo que sea memoria, recuerdo, rescate, entonces tiene un reconocimiento internacional y eso ha ayudado a mantener encendidas las brasas. Perfecto. Usted en el diario La Tercera dijo que, abre comillas, el 2003 y el 2013 la derecha se quedó calladita, escondida. Sí. Ahora no ha sido así, ha habido más polémica pública, se ha mostrado un panorama más complejo. ¿Por qué cree Fernando que... Joaquín. Perdón, Joaquín, por Fernando, siempre se me... Hay una... ¿Por qué Joaquín cree que la derecha se quedó calladita, uno? ¿Y por qué ha cambiado de actitud? La derecha moderna es... bueno, en estas generalizaciones se hace mucha injusticia, porque siempre hay minorías importantes que no obedecen, pero en general la derecha moderna es poco consciente de la historia de Chile, del mundo y de su propia historia. Entonces, sí, algunas modas actuales, pero ¿Le falta sustento intelectual? Le falta sustento intelectual, no es como la izquierda, que está más consciente de su propia historia. Puede hacer una historia equivocada de sí misma, esa es otra cosa. Claro, pero tiene la intención. Pero claro, pero tiene una historia sobre eso. En la derecha no existe esa misma conciencia. Yo cuando crecí, después empecé a conocer gente, les pregunté qué pasó con la candidatura de Alessandri del 70, que para mí es un caso muy simbólico, y nadie se acuerda. Y gente que trabajó en esa, que tuvo puestos importantes, nadie se acuerda, nadie se acordaba nada.
Entonces, y sigue pasando eso. Entonces, yo creo que eso ha incidido mucho, ¿no? Ha habido nuevas generaciones intelectuales más orientados hacia la derecha que han ayudado a cambiar esa situación. Pero a ¿Ya? partir de eso, no a partir del mundo político. Ah, ya, o sea, ¿No? de gente más Sí, joven, claro, gente más joven. Y más joven liberal, que yo, que yo liberal, tenía 25 años en el 73, ya. pero de gente que no había nacido en esa época. Yo tenía un Sí. año, pero no supe. Ya, o sea, la derecha más joven, Sí. eh, De ahí han surgido algunas voces que han cambiado un poco esta conciencia, esta falta de conciencia histórica. ya, claro, porque uno Yo no, mismo he hecho conferencias, he hablado con muchos jóvenes, más de derecha en esta vez que de izquierda. La universidad ha sido generalmente más de izquierda que de derecha, pero afuera. Y claro, es una pequeña minoría, pero que al final han llegado a ser influyentes. perfecto. Pero si uno ve los partidos políticos de derecha y todo, como que tratan de correrse el micrófono en este tema. Claro, el 2003 y el 2013 fue patético, ¿no? El 2013 arruinaron la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, la derecha, como le pasa muchas veces, se había suicidado políticamente, tuvo un candidato, lo tiró para abajo, después tuvo otro, se retiró y sacaron a Evelyn Matei a último momento. No le fue bien. Y además, ¿Pero por qué la arruinaron? ¿Por no hablar de este tema? claro, porque como julio, agosto, septiembre, y después hasta octubre todavía se seguía hablando de los 40 años. Y ellos no Nada, hablaban. no decían nada. Trataban de hablar de otros temas, pero la última semana cambió un poquito, pero ya estaba todo, los dados estaban echados. Entonces, eso fue. Creo que esta vez no ha sido bueno, no hay elecciones ahora, No, pero pero el panorama es un tanto diferente. es interesante Sí, lo que dice, ¿ah? sí. Bueno, usted en otro diario dijo que, claro, que la derecha le gustaba la política, pero que de repente se aburría y se salía. Y que la Sí, izquierda, como vivía del Estado, sí, le interesaba claro. mucho más. ¿Es un poco eso? Sí, bueno, esa definición es un poco, es un poco esquemática, no es totalmente exacta, No, pero no. diría, en líneas generales hay algo de eso, ¿no? Ya. Porque finalmente la derecha sobrevivió porque ha habido siempre una clase política de derecha que la ha considerado importante, que no es solo clase empresarial, ni son los ricos, etcétera. Entonces, por eso ha sobrevivido, pero está muy afectado por este otro fenómeno. Claro, Yo, claro. yo lo vi en la época del régimen de Pinochet. Me decía, pero hay que decir con una voz, de repente los militares se van a ir a su cuartel y ¿qué va a pasar? Ah, no sé, no, pues han cambiado las cosas, ¿no? Así, como total indiferencia. Light. Sí. ¿Y la derecha debiera enfrentar este tema de una vez por todas? Conocerlo más. Pero repito, ha habido algo aprendizaje para este aniversario, en estas circunstancias. Claro, claro. Y más que puede ir Evelyn Matei de candidata, porque Además, está que está esa posibilidad. le va bien en la encuesta. Entre ella y Kass va a ser, yo creo que Claro, el o sector sea, va a estar, ahí va a estar la competencia, tal como se ve ahora, ¿ah? Como se dice siempre en el antiguo dicho, pasan. una semana en política es mucho tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Joaquín Fermandois, historiador. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando con Joaquín Fermandois, historiador. Pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Joaquín, acercándonos un poco no, cambié. Yendo a hechos del pasado en Chile y en el extranjero. Usted habló de que la guerra civil de 1891, que fue espantosa y peleado el presidente con su hermano, o sea, ya confrontado en las batallas, o sea, muy entre familiares, digamos, y que murió mucha gente. ¿Cómo fue la reconciliación ahí?
Sí, bueno, las guerras civiles siempre desgarran familias, ¿eh? Sí, No son po. clase contra clase, es un Mm, cuento ideológico, pero son desgarros. Nuestro mismo estallido rompió familias también, ¿no? Algo más modesto, pero mm, también hubo eso. A ver, el 91, a los 2 años como que se habían olvidado que habían estado, lo cual es también un rasgo de qué frivolidad, porque raro. había 10.000 muertos votados ahí también, entonces Sí, ¿para qué si son tan amigos? Toda esa cosa también, la paz a veces. Desgraciadamente la paz va acompañada de hipocresía y a ya, veces no hay otra manera de hacerla, ya, para ser franco. No conozco paz importante en el mundo que no haya hecho un filósofo. eh, Decía que a lo mejor lo que pasa es que hay largas guerras, como se refería a la guerra de religión en la historia europea, decía, ¿por qué terminaron? Porque de una generación a otra la gente se olvidó de por qué estaba luchando. ya. Y hay algo en ese Algo punto. ahí. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Fue derrotado el presidente y se fueron al exilio todo el equipo de Balmaceda. Sea. Hubo los excesos aquí en los vencedores, pero que duró 2 o 3 días. Y después casi no hubo ejecuciones prácticamente después de eso. Y esto fue el 91 y el 93 o 94, no recuerdo bien, el partido balmacedista ocupó un espacio importante en el Parlamento y se comportó como partido parlamentarista, o en teoría había Pero es votado. que eso no, Para- es como, es la irracionalidad de las cosas. ¿Ah? o sea, somos un país Eh, medio bipolar. la sociedad humana, Rosario, es así, que es como Mm. tiene como esta irracionalidad. ¿Para qué lucharon? Y los 10.000 muertos quedaron votados y todos los que quedaron ahí discapacitados por la, Y, por la guerra. y hasta ahora nadie habla de que tu familia mató a la mía, No, o no. Hubo gente todavía a comienzo de siglo, por ejemplo, mi madre me contaba que había habido protestas, había escuchado en familias porque algunos le levantaron monumento a Balmaceda, que está aquí en el antiguo parque de Balmaceda, también mm, hubo algunas protestas, pero de pequeña gente, así que murmuraban, ¿no? Nada fuera, en absoluto, y nada nunca hubo distinto. conmemoraciones de la guerra, No, de los no, 10 años, no, 50. no, al año ha habido, a los 2 años, algo así, pero nada más. Y aquí Sí, seguimos pegados. es que esto, lo nuestro, está ligado a la gran confrontación ideológica del siglo XX, Ya, que es distinto, claro. tiene connotaciones universales. Lo Mm. de Chile en 1891 salía en el cable, en el Times de Londres, algunas informaciones, curiosidades de estos países Una bárbaros, caluga. claro, como Ya, aparece hoy día el golpe indígena a nosotros. claro, Entonces, claro. más o menos es así. En cambio, Ya. lo de Allende tuvo una significación universal. Afuera Perón lo ven como un argentino, que Estábamos en la Guerra indudablemente lo es, Fría, pero claro, Allende y Pinochet son símbolos universales, claro. de una posibilidad u otra. Mm, Los regímenes militares hicieron nada en el siglo XX, eran sí. mirados como legítimos en gran medida. ¿Ah? Es otra cosa no hay que olvidar. En muchísimas partes del mundo, incluyendo una parte de Europa en algún momento. Entonces, pero por eso adquieren ese simbolismo universal y eso profundiza naturalmente las divisiones, más el dramatismo de la mayoría de las muertes, de los 3.000 muertos del periodo del régimen militar. Pero, por ejemplo, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que también había izquierdas, derechas, Sí. nazismo, fascismo, comunismo, también supieron reconciliarse los países Eh, bastante rápido. Hubo paz. Sí. Al comienzo, las represalias contra los llamados colaboracionistas, un término dudoso en muchos casos, fueron feroces. Me extraño, por ejemplo, a las mujeres que habían tenido amoríos por una razón u otra con soldados alemanes, muchas las mataron, las fusilaron o las hacían pasearse desnudas, en donde hay algo como freudiano, Ah, extraño en ¿dónde era todo eso, eso? en Francia y en otras Y a partes. los hombres no. No. Ah, que se metían con No, alemanas. no, era más difícil eso, Ah, ya, pero, ya, pero los alemanes, se enteraron de miles de alemanes ahí, claro, que ya. un medio, era distinto. O sea, pasó eso. O la ocupación de Alemania al comienzo también, especialmente los soviéticos, comieron todo tipo de situaciones. Las guerras no terminan de la noche a la mañana. Una cosa es la paz, la Sí. rendición, pero crean una situación después de la Primera Guerra Mundial. Pasaron en Europa años violentísimos. Bueno, en Turquía vino el tema de los armenios, Mm, etcétera, y así. Y empezó el conflicto árabe-israelí en eso. grande. Había comenzado antes Sí, chiquitito, sí, ahora después de la Primera Guerra Mundial sí. comenzó en grande. Y así. Entonces, eso sucede. No fue así la paz. Ahora, considerando lo que había sido la guerra, claro que hubo paz.
No claro. comparemos, fue La, monstruoso. claro, ya cuando vino la comunidad, antes de la comunidad europea, la comunidad del acero y el carbón, el año 51, hubo como una jolgorio en Francia y en Alemania. ¿Ya? Jóvenes cruzaban la frontera a abrazarse. Claro. Pero claro, eso después de una tremenda catástrofe de un nivel inconmensurable casi. Ya, sí, Entonces, pero y pocos años claro, después, sí, pues, pero sí, sí. aquí todavía no vemos que El pueblo judío no se ha reconciliado con el pueblo alemán. Claro, Hay algo subterráneo que va a permanecer. sí, claro. Claro, Es que fue de película. claro. lo que pasó. Como los chinos con los japoneses. Claro. Lo pero- explotan un poco los chinos, yo creo, Claro, y pero lo no. sobreexplotan. Pero claro, pasó algo ahí que. Pero no, supieron avanzar, sí, supieron, sí. o sea, aquí hay como un sector que quiere volver al pasado siempre, siempre, siempre. Y lo explota, lo Claro. explota, lo explota. Y Es no, que vive de eso, como Por eso. es un mito universal, mito en el sentido original de la palabra, media verdad, media ficción. Entonces, produce todavía. Entonces, y se siente. Sí. Pero produce. Increíble. Ahora lo quiero llevar un poco al peligro que tuvimos con la democracia, con la Revolución de Octubre. Yo le digo Sí. revolución. No sé si usted está de acuerdo Sí, con el yo nombre opté el nombre revolución. estallido, pero fue un levantamiento, una revuelta popular, cultural. Para mí fue fundamentalmente cultural, político-cultural, social, cultural, porque hay un quiebre social, pero no es tan profundo, yo diría, porque cruzó por la línea de todos los sectores sociales. Una de las encuestas CADEM, de las primeras, mostraba que los jóvenes del sector alto eran en proporción los que más habían participado en el estallido, en un grado o en otro, poniendo una bandera o tirando una piedra, así. Entre medio hay muchas actitudes, pero en proporción, no en número naturalmente, pero en proporción los que más participaron. Lo cual no es extraño. Las grandes revoluciones han triunfado porque parte de la clase dirigente se va a la revolución, porque por frivolidad, por principio, o por cálculo, ser aristócratas también en la otra parte. Sí, pero oiga, pero ojo, yo hago una diferencia un poco después del tema que se juntaron más de 1 millón de personas, y ahí estaban esa fue una manifestación extraña. Extraña en el sentido que fue pacífica. Después creo que hubo un incidente ahí, pero en el momento fue pacífica y mostró diciendo, mira, aquí hay un problema. Claro. Eso lo concedo. Ya, pero al principio... yo lo he puesto en una columna, o sea, eso merecería que vuelva a quedarnos a la plaza, pero que pongan una placa por esa manifestación del 1.200.000, 900.000 o 1,5 millones, eso, da lo mismo, fue mucho, muy, muy grande. Pero el tema es que cuando partió el estallido o el levantamiento, o sea, fueron gente que quería hacer una revolución con todo lo del metro, esa primera noche. Una conspiración por paralizar la ciudad. Y al día siguiente... Pero le resultó al 1000%. Yo creo que eso fue el asunto. Al día siguiente, el presidente del Partido Comunista pidió la renuncia que no puede renunciar además, pidió la renuncia del presidente Piñera. Sí, entonces eso no demuestra que... La tradición del comunismo coopera con la democracia cuando por forma de sobrevivir, y cuando ve que está tambaleando se suma al cargo. ¿Pero eso no demuestra que está preparado? No, que vieron las circunstancias y aprovecharon eso. No sé, a lo mejor estaban preparados o no lo sé. Claro. No creo. Yeah. Pienso que no. Me inclino más a pensar que no, pero lo aprovecharon y quisieron llevarlo a un cambio radical. Que crear que la revuelta se transformara en la caída del régimen, algo más gravoso todavía que la caída de la Rúa en Argentina en diciembre del 2001, con consecuencias más graves que eso, más graves que el Caracazo, que el Bogotazo, que son los símbolos de rebeliones urbanas en América Latina. Claro. Yo creo que esa fue, y por algunas semanas eso fue, la situación pudo girar en torno a esa situación, porque el país entró como en una especie de catarsis. Creo que la gente se volvió un poco loca, en todos los sectores. Entonces me decía, estábamos alterados. Sí, pero no estaremos equivocados nosotros, que no hemos visto algo. Yo contrato,
A ver, que las masas son volubles, eso lo hemos visto, lo sabemos de la historia humana, es así. Pero claro, que la gente responsable, o sea, que también se pierde un poco la cabeza, pierde el seso en estas circunstancias y se entusiasma y un hecho de no querer estar fuera de eso. Eso se da mucho. Lo vi también después del 11 de septiembre del 73, que hay gente que está feliz. Bueno, algunos diciendo, terminó toda esta tensión que había y ahora estamos tranquilos. Pero otros también se sumaban a esto con gran entusiasmo, cosa que antes era más indiferente. Bueno, son quiebres emocionales Claro, sí, internos sí, grandes. claro. Usted también ha dicho que ciertamente la democracia estuvo en peligro y que todavía lo está, solo que más atenuado. Y también agregó que la clase política no ha estado a la altura y sin clase política no hay democracia. Eso, sí. Ante eso, dada la situación actual de Chile, que estamos mal en lo económico, el tema de la seguridad ya sobrepasó los límites, terrorismo, las listas de espera en salud, educación, pospandemia y el deterioro político. Dos preguntas aquí. ¿Está el caldo de cultivo para un nuevo estallido social, rebelión? ¿Podría ser? Es difícil que estas rebeliones se produzcan 2 veces seguidas. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, yo dije lo mismo después del 2011 y vino el 2019, pero bueno, separadas por 7 años, 8 años. Yo creo que es más difícil. Creo que, eso sí, a lo que dije parece alguna vez, voy a hacer una corrección, que es lo que digo ahora. Cuando me dicen qué mal estamos, yo pienso en las semanas que siguieron al 18 de octubre y veo ahora el país recuperó su razón, yo digo, en general. Ya. En general recuperó su razón en esto. A partir de mediados del 2021 comenzó este retiro del entusiasmo por eso, y estamos en una nueva situación. Si la vamos a aprovechar o no, eso no sé. En ese sentido, no estamos bien, como Ya. que no nos estamos orientando bien de esa manera. Ahora, muchas de todas estas cosas que usted me enumera, Rosario, son problemas de la sociedad contemporánea. Si vamos a Europa, yo he ido bastante a Alemania, etcétera. Por ejemplo, leí un artículo sobre el drama de las urgencias, porque esto es universal, me lo explican los médicos, ¿no? Que la gente va a la urgencia y quedan abarrotadas muy rápidamente, porque por el sistema tradicional no la atienden nunca, atienden. Entonces tienen que ir ahí. Claro. ¿Qué significa? Que están 6, 8, 10, 15 horas y si una persona está grave, pero no se le está saliendo Claro, sin sangre, la sangre a borbotones, entonces no esperan hasta que le toca y ahí puede ser tarde. Entonces, eso sucede mucho. Lo que pasa es que hay que empezar a solucionar. No se puede solucionar todo de inmediato, pero hay que empezar a tomar algunos elementos de solución. Perfecto. Yo he visto, me acuerdo en foro, el año 20, primero era, bueno, von Zoom y los primeros presidenciales, líderes empresariales que decían, sí, que antes del estallido se podría haber hecho algunas cosas no todo, pero o escoger pensiones, que yo creo que fue como el acelerante, o el tema de la salud, etcétera. La educación siempre son cosas de más largo plazo. O sea, no es cosa de llegar y hacer tomar una medida, es de largo plazo. Se podría haber hecho más. Ahora el margen es menor y vino esta terrible irresponsabilidad de haber entregado que la gente pueda retirar fondos de pensión, con lo cual vaciaron no solamente el mercado de capitales, sino que lo que son las pensiones de la gente. No entiendo cómo, o sea, los países se vuelven locos. Yo creo que nos volvimos locos en ese momento. Hubiera sido mejor incluso una emisión inorgánica, con todo lo peligrosa que es, a esa solución que hubo. Perfecto, sí. Perfecto. Tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Aquí estamos conversando con Joaquín Fermandois, historiador. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, conversando con el historiador Joaquín Fermandois, explicándonos todo a raíz de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado del 73, que se cumple mañana. Les quiero contar, antes de seguir conversando, que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Joaquín,
Ya, no, usted me dice que estamos mejor, así que menos habría un golpe de Estado, digamos. Pues. Ya, No lo hubiera habido en ningún caso en el sentido tradicional, ya, pero podría haber habido una revolución que con consecuencias son las mismas o peores. perfecto. Y usted ha dicho también que la clase política no ha estado a la altura y sin clase política no hay democracia. Sí. Usted, Hay una esa- caída de la clase política en muchas partes del mundo. ya, y en el caso de Chile, ¿desde cuándo ve esta caída? Em, a ver, yo diría desde que se reinstauró la democracia empezó, porque las épocas de paz y prosperidad también debilitan las energías políticas, morales. Porque, Lo mismo que claro, el se arte, requiere uno estar ante un cierto desafío. claro, Lo sabemos en la vida, los que tenemos cierta edad, ya que los claro, desafíos son los que nos mueven exacto, a hacer, transformar las necesidades en virtudes para responder a ellas. ya. Entonces, este Chile próspero, sin larga experiencia de estas situaciones, se entregó a esto y yo creo que esto provocó otra crisis después. Y la crisis política, que para graficarla en un tema, los hijos de políticos es raro que sean políticos. Las familias políticas existían. Y Mm, eso tiene su cierta virtud. mm. Claro que puede ser un monopolio cuando es exagerado, pero tiene una cierta virtud, como familias de jueces, familias de militares, familias de profesores Sí, de universitarios, todo. etcétera, todo ese tipo de cosas Sí. que tienen hasta un cierto grado son necesarias. Hubo ese debilitamiento, pero que es el tema en la teoría política se ha llamado el malestar con la política, en alusión a Freud, el malestar de la cultura. O sea, como que la política no me satisface. No se le Mm. pueden pedir cosas a la política, no va a entregar elementos espirituales. El No, claro. totalitarismo creyó eso, Mm. no lo entrega. Acompaña la cultura, pero en sí misma no es cultura, no puede serlo. Y, Entonces, pero sí, lo público es importante. Para que haya democracia, tiene que haber sentido una minoría importante, al menos, una minoría cuantitativamente importante, tiene que haber al menos un sentido de que mi preocupación por lo público es parte de las necesidades del país, de la sociedad y eso de todo. y el Porque si no, político de claro, hoy, porque si no nos encerramos, yo tengo libertad, yo hago lo mm, que quiero, en fin, el paneconomicismo, el liberalismo extremo, que hago, claro. la total autodeterminación personal, tampoco, o la total colectivismo también, porque la indiferencia en los países sistemas totalitarios hacia el sistema, si uno escarba, es tremenda. Mm, mm. Me dicen, yo no digo nunca a Cuba, pero he tenido amigos cubanos, pero el exilio todo. Pero lo que me dice la gente que va detectando, la gente no le importa nada de nada del sistema, la revolución, nada, se ríen de todo. Nadie Mm, cree en nada. claro. Y entonces Eso es eso terrible. sucede. La política democrática tiene ese problema. Ya, ¿y cuál cree usted que fue el minuto más tóxico de la política, demostración de los políticos en de los políticos chilenos en los últimos 3 años? Le doy un ejemplo. Cuando izquierda y derecha votó por sacar los retiros de la AFP, Claro, esa esa fue fue una muestra, la manifestación como más palpable. ya, es una ilustración. Sé que muchos congresistas estaban muy presionados por sus bases. Se debió haber encontrado mucha crítica también dentro del gobierno porque el gobierno no quiso actuar antes, pensando que quizá la pandemia iba a terminar antes y no, pues duró y duró y duró. Entonces, ese fue un factor desgraciado que sucedió. Mm, Pero la medida fue completamente irresponsable y la vamos a pagar muy cara. mm, claro. Y en algún minuto de la historia de Chile, hemos tenido un nivel de políticos que pueda ser un ejemplo de que bien se actúa en política y nos salvó de algo, o hay buscar en positivo algo. No, sí, creo que el liderato, la democracia es el sistema más, la democracia tal como multipartidista, con sistemas electorales, de una libertad política y cívica, es el sistema más civilizado de la modernidad. Mm, Tiene sus problemas, naturalmente, jamás van a dejar de lado estos problemas. Entonces, hay elementos clásicos. Ahora, los ejemplos que uno puede sacar son todos mm, los elementos surgidos de una crisis. Una Adenauer, una Alemania botada en el suelo, ya. simboliza, no era solamente él, pero eran gente que, Mm, bueno, tenemos que hacer algo.
y cambiar algunas cosas. ¿La Margaret Thatcher? Claro, o un Winston Churchill. En plano Grande. internacional. Internamente fue como un primer ministro cualquiera de Inglaterra. La guerra duró mucho menos gracias a él. Pero los grandes momentos de la historia fue decir, o un Charles de Gaulle también. Ese otro, ¿Y en Chile? En Chile yo diría un Arturo Alessandri. Pasa de demagogo a estadista, como dijo Mario Góngora, el gran historiador chileno del siglo XX, Arturo Alessandri Palma, de los 20. Tras el demagogo había un estadista. Entonces, eso yo creo que es otro gran ejemplo en el siglo XX. Ahora yendo un poco históricamente con el ambiente, ¿usted ve semejanzas o diferencias en valores, objetivos, convicciones entre Salvador Allende y Gabriel Boric? A ver, ambos comparten como la idea que en la izquierda y en una izquierda radical digamos, está como un fondo de verdad y que hacia allá se debe orientar. Y Allende fue como hasta los 40 años más o menos era de una izquierda bien pronunciada, pero no radical, pero fue radicalizándose entre los 40 y los 50, al tomar modelos revolucionarios como referencia, alianza con los comunistas, etc. El presidente Boric, hasta donde uno puede decir, es muy joven naturalmente, tiene gran futuro para adelante. Él pasó en cambio del radicalismo a la experiencia universitaria. En el tercer mundo, y especialmente en América Latina, las universidades han jugado un papel muy importante en la radicalización política. En general, en la modernidad, la clase política está muy ligada al mundo académico, eso es como universal. Sí. Y más en América Latina. La Universidad de La Habana es un centro de radicalismo absoluto, y después se continúa una cosa congelada donde no se mueve nada ni pasa nada. Así, una vez que triunfa la revolución. Bueno, en fin, entonces el presidente Boric sale de ese mundo, pero yo creo que los hechos y probablemente por convicciones personales también ha ido cambiando. No ha definido todavía una nueva realidad. Para mí hay un gran momento en una historia que terminó trágica, pero no por culpa de ellos, pero los socialistas alemanes, en torno a la Primera Guerra Mundial, en la práctica no lo dicen, pero abandonan el marxismo radical o el marxismo tradicional, se quedan con un marxismo más cultural y apoyan el sistema. Y ellos lo salvan, la República de Weimar. Terminó mal la República de Weimar. Ellos tuvieron alguna responsabilidad, pero menos que otros. Así que eso sucedió. Y después, nuevamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos son momentos clave. Entonces, tanto eso como el caso como Adenauer permitieron de la noche a la mañana, de toda la ceniza, que volviera a crecer algo en Alemania y una tremenda sociedad como esta. Claro, pero un poco trayéndolo a lo de Chile. O sea, por lo que entendí, a lo mejor entendí mal, pero como Allende tenía claro lo que quería hacer y Boric está peleando internamente de qué tiene que hacer. Se da cuenta que eso no sería lo bueno para Chile, y además que es muy difícil de realizar. Aunque hay un trasfondo que le gusta, yo creo que fue muy valiente al enfrentarse con Lula, que mostró a un Brasil hegemónico fuerte. Siempre lo ha sido, pero los brasileños han sido como sofisticados en eso, y no, fue fuerte. Y al condenar el caso de Venezuela. Entonces, eso para mí es importante porque dice, ese modelo no. Y yo creo que eso fue como una de las manifestaciones de esta ruptura. Pero tienen que... Pero después dice... tienen que reformular qué es lo que quiere. Claro, porque después dice, no quiero que haya capitalismo. Claro, o yo rompería con el capitalismo. Y creo que el capitalismo es una cosa bien compleja de explicar, ¿no? Claro. Y bueno, usted dijo en ex ante que Allende no logró crear una mayoría que le permitiera un cambio institucional. ¿A Boric le estaría pasando lo mismo? Sí. Lo que pasa que le sucedió antes de llegar a la presidencia, por este cambio electoral que hubo el año 21, en el cual él ganó de todas maneras un triunfo importante, pero el candidato derrotado tuvo más que mal. Bueno, en estas situaciones se produce casi siempre eso, un 45% de los votos, un 44% y tanto. Entonces, y no tenía mayoría en el Parlamento. Y el problema de los sistemas presidenciales, tal como lo hemos tenido, no tiene mayoría en el Parlamento. Y después, para colmo, se produjo el batatazo del 4 de septiembre, y ahora
refrendado por esta otra revolución electoral con el triunfo Sí, republicano claro. reciente. Y tres, No sabemos cuán consistente va a ser esto, qué sé yo, pero en lo que estamos. ¿Y usted ve diferencia en los valores en la generación de izquierda en la UP con la generación de izquierda radical de ahora? Sí, Con todos los escándalos. esta generación está más incluida en esta política. El término no me gusta porque no es exacto, pero para emplear posideológica, en donde lo cultural es más importante a veces que lo político, una manera de ser. Además, es una nueva clase políticamente dirigente que le gusta el bienestar de la actualidad. Y como gozar de esta vida y de estos nuevos estilos de vida, esta autodeterminación actual. Tiene poco del celo y de la abnegación de los grupos revolucionarios. Claro. Pues los bolcheviques o contrarrevolución como los nazis, algunos de ellos eran bastante Se lo sacrificados, creían. claro, lo creían y luchaban por ello. Esto es distinto. Hay poca creencia, Claro, queda sí. poco de eso. Sí. O sea, y en el gobierno de Allende... Entonces están más ligados al mundo cultural actual. En cambio, Más la poesía, pero en la práctica... En la tradición marxista chilena de mediados del siglo XX, esto era una especie de Estado entre Estado, sociedad dentro de la sociedad. El ser marxista implicaba no para todos, naturalmente, que votaba por la izquierda, pero un grupo base existía esa dimensión, más o menos sacrificada, más o menos abnegada, no demasiado, pero había, porque se creía, decían, la sociedad distinta es posible y está allá, Unión Soviética, la Claro. Cuba de Castro, Alemania Oriental, la Revolución Argelina que les entusiasmó por Exacto, un momento, es bien que distinto es un que régimen hoy. militar por lo demás. Claro. Y yo lo busqué, pero no lo encontré, pero obvio que aquí tenemos una muy buena fuente. Yo busqué si hubo corrupción económica dentro del gobierno de Allende, no lo encontré. No, yo creo que no, en general no. No, a nivel bajo, claro. Bueno, claro, siempre el eso, mercado negro naturaleza humana. El mercado negro salía de todos los sectores. Ya. Porque cuando se produce esa distorsión de precios, hay fijación de precios, y los productos no valen lo que deberían de valer, eso, se produce. Claro, pero a nivel... Hasta en Auschwitz había mercado negro. Ya. Vean la memoria de Milan pues, Platowski. Sí, lo leí. Pero pensando como a nivel, porque aquí se ha notado que hay una malla de producir, robar al Estado. Y ahí es una muestra más de lo diferente que es el izquierda de radical en esos años con el de ahora, porque yo no me imagino a Allende o a los ministros de él haciendo un desfalco, digamos, ¿no? No, ni tampoco yo diría los ministros actuales, pero hay una masa, hay una masa ahí importante que existe eso y que todo gobierno tiene que llegar con equipos, tiene que trabajar con la burocracia, pero además con un equipo. Una vez le escuché a Hernán Vigi que un gobierno tiene que entrar con 600 personas. Para que las ideas del gobierno se repasen, porque el presidente dice, ordena en esto y es perfecto, pero no pasa nada. Entonces tiene que hacer eso. Mínimo, claro. Hay algún mínimo entonces, y hay algo más por hacer, pero con un límite. En cambio, ahora, sobre todo en el estilo del populismo latinoamericano, el Estado tiene que ser una fuente de empleo. Exacto. Y eso es problemático, porque todo empleo mayor no viene de la producción, no viene de un sistema que viven del Estado, claro. Ya. Porque eso es difícil de cambiar después. Oiga, para terminar, porque nos están diciendo que ya estamos... ¿Podemos decir un poco a nivel ya de las democracias liberales occidentales que se agotó el hombre, se agotó el sistema democrático liberal, deliberativo, ha influido la era digital? Porque hay mucha protesta en contra de la democracia. Sí, entonces, estamos como cansados. Desde que hay democracia se dice que va a terminar la democracia. Antes no se llamaba democracia en el siglo XIX, pero la República... también decía, siempre. A la democracia les propia la crisis, entre otras cosas, porque la democracia consiste en exacerbar retóricamente todos los elementos críticos, todas las grietas que hay en la sociedad. Miren, ustedes están diciendo que están bien, las cosas no están bien. Mire, siempre va a haber un problema. Es súper abierto. Claro. Entonces, eso aparentemente va a ser más. Pensemos en la década del 30.
la época clásica de la crisis de la democracia en el mundo, y que fue Chile cuando empezó a sentarse la democracia nueva del 32 al 73, por eso Chile llamó la atención, una de las razones. Bueno, entonces eso sucede, la crisis nuestra de la democracia, ¿no? el 73. Claro, y volvimos. Claro, y entonces ahora, claro, tras la caída del muro parecía el triunfo de la democracia, sí, pero los triunfos son envenenados siempre. No puede ser como que la condición histórica del ser humano es esa. Y ahora estamos en esta nueva crisis. A mí me preocupa mucho lo de Estados Unidos, porque ahí está pasando algo nuevo, algo grande. Ojalá se disuelva. Por lo de Trump. Por lo de Trump, claro. esta cosa que adquirieron, no sé, por lo hispánico que, pero tomó de que las elecciones son justas si las ganan, y si las pierden se las robaron. Claro. América Latina, la historia nuestra. Sí, eso es propio de todos los países. Atroz. Pero, o sea, podemos confiar en que la democracia, no asustarse tanto en que va a haber una hecatombe de la democracia. Hay que trabajar para que no haya. Perfecto. Bueno, Joaquín, llegamos, no sé si quiere... No, está bien. Sí. ¿Estamos bien? Sí, ya. Bueno, hora. aquí estamos en la otra cara, llegamos al final, conversamos muy entretenidamente con Joaquín Fermandois, historiador, y mañana cada uno ve cómo conmemora los 50 años del golpe de Estado del año 73. Que estén muy bien. Gracias. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.